Buen día, mis queridos docentes. Reciban un cordial saludo de la comunidad de tutores de Facatativá. En este ciclo los acompañaré en las cápsulas del lenguaje y antes de iniciar con el desarrollo de nuestra cápsula me gustaría que leemos y reflexionemos un poco sobre esta historieta de nuestra querida Mafalda. Podemos pensar lo graciosa y curiosa que es, ¿verdad? Al final lo retomaremos y me gustaría que dejaran sus comentarios. En este ciclo tenemos como objetivo proponer una reflexión sobre las habilidades para la comprensión y el pensamiento crítico con el fin de ser incorporados en el área del lenguaje, y para ello nuestras cápsulas serán: una primera cápsula sobre la reflexión sobre algunas habilidades para la comprensión y el pensamiento crítico con el fin de ser incorporadas en el área del lenguaje, y una segunda cápsula con algunas estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y la retroalimentación con ejemplos de nuestros materiales entre textos. Estas cápsulas estarán apoyadas por algunos recursos adicionales que estarán dispuestos en los comentarios del video. Pero antes de entrar en nuestra temática, me gustaría proponerles un momento de reflexión del año 2020. En cuanto a ustedes y pensando también en sus estudiantes, sabemos que fue un año atípico que no esperábamos vivir, un año de película de ciencia ficción. Para esta reflexión tendremos en cuenta la pedagogía del caracol planteada por Sabayoni, que nos propone las manos que crean, descubren, trabajan y juegan. Esto nos permitirá ese deleite y el reconocimiento y así abrazarnos con las palabras. Los invito a pensar desde las manos que crean cómo nos fue como actores educativos en cuanto a las estrategias implementadas y cómo les fue a nuestros estudiantes. Desde las manos que descubren, recordemos esas imágenes importantes en esta época de cuarentena que nos conmovieron o reflejan nuestras relaciones con otros o con nuestros aprendizajes. En las manos que trabajan, recordemos todo el camino recorrido y los esfuerzos que hicimos en nuestros trabajos. Y en las manos que juegan es una invitación a disfrutar todo lo que nos rodea, valorar su esencia, y podemos jugar con nuestros estudiantes el juego Veo Veo para motivar la descripción y llevarlos también a valorar lo que nos rodea. Bueno, en cuanto al reconocimiento del pensamiento crítico, resulta claro que ya pasó el tiempo de creer que el aprender los conocimientos básicos del mundo son suficientes al salir de la educación básica. Ser buenos ciudadanos. El estado de crisis actual exige algo más. Ciudadanos críticos, capaces de analizar y sobre todo resolver sus problemas sociales y políticos, para así caminar hacia sociedades más democráticas. La formación de una ciudadanía crítica requiere el desarrollo de un pensamiento crítico, el cual permitirá a las personas decidir qué pensar y qué hacer. Entre los aspectos que resultan fundamentales para pensar críticamente se encuentra la lectura crítica. Como lo plantea Casani, en la comprensión crítica se asume que el discurso no refleja la realidad como objetividad, sino una mirada particular y situada en la misma. El lector crítico examina este conocimiento desde su perspectiva, lo discute y propone alternativas. Como vemos, la lectura crítica da el paso al pensamiento crítico, no son lo mismo, ya que la lectura es el puente para fortalecer el pensamiento, pero se puede hacer desde distintas áreas y acciones. Sabemos que el pensamiento crítico ha estado presente desde los filósofos griegos y más hacia el siglo XX identificamos dos corrientes de movimiento del pensamiento crítico y la pedagogía crítica. Este movimiento de pensamiento crítico es una propuesta pedagógica que surgió en los Estados Unidos hacia la década de los 60, a partir del interés de un grupo de investigadores educativos para mejorar el pensamiento de sus estudiantes. Este movimiento propone perfeccionar el pensamiento a través del mejoramiento de sus habilidades y el desarrollo de ciertos tipos de disposiciones, y emplea teorías de disciplinas como la teoría de la argumentación y la lógica informal, y la pedagogía crítica nos habla de la concienciación. En cuanto al movimiento de la pedagogía crítica, las habilidades a las que hace referencia a los autores son las que se pueden entender como herramientas como las cuales se puede mejorar el pensamiento, por ejemplo, contrastar, comparar, analizar, evaluar, validar, identificar falencias, entre otras. Las disposiciones son una tendencia a hacer algo dadas unas determinadas condiciones. Las disposiciones son las que motivan al pensador crítico a aplicar habilidades de pensamiento crítico a su propio pensamiento y al de otros. Entre otras disposiciones se encuentra considerar seriamente puntos de vista de otros y el propio, cuidar que las creencias sean verdad y las decisiones justificadas, y describir y escuchar otros puntos de vista y razones. En cuanto a la pedagogía crítica, persigue una conciencia crítica sobre la realidad para transformarla.
Su pedagogía propone un encuentro dialógico entre la reflexión, la acción como ideales de libertad, igualdad y justicia. El proceso de concienciación en este sentido se puede apreciar que el propósito principal de la pedagogía crítica freiriana es la conciencia crítica, la cual es posible a través de un proceso de concienciación que problematiza la realidad del estudiante y posibilita pues el cuestionamiento de todos a su alrededor. Desde esta perspectiva, el enfoque y el lenguaje como facultad natural del ser humano permite que interpretemos a los seres humanos como seres lingüísticos, y es así como puede transversalizarse acciones desde y con el lenguaje. Los docentes estamos ante la imperiosa tarea de aprender a realizar diferentes estrategias que incentiven que los niños y las niñas sean unos pensadores críticos, que puedan apreciar lo que leen y que revisen lo que ofrece su entorno, que estimen el valor de las situaciones comunicativas que ofrecen los textos y su vida. Pero la pregunta sería, ¿cómo se enseña el pensamiento crítico? Entonces aquí identificamos 4 elementos. Las partes del todo, comparar y contrastar, la discusión socrática y la detención de información sesgada. En cuanto a las partes del todo, es una habilidad que le ayuda a discriminar, determinar y seleccionar y clarificar información. En cuanto a comparar y contrastar, se puede usar estrategias metacognitivas u organizadores gráficos para visualizar estos procesos con una mayor facilidad. La finalidad de este ejercicio es generar categorías intelectuales que contribuyan a generar habilidades superiores de pensamiento. La discusión socrática, tomando el diálogo como base fundamental para generar la interacción social, el lenguaje se convierte aquí en el recurso decisivo en las habilidades de aprender a hablar y escuchar, reconociendo el interlocutor a un sujeto capaz de construir su propio conocimiento con base en los errores y evidencias descubiertos por sí mismo cuando está orientado bajo preguntas pertinentes. Y en cuanto a la detención de información sesgada, es con el propósito de determinar la veracidad de la información y de tal forma que ayude a evaluar la calidad del mensaje. En cuanto a llevar a los estudiantes a este desarrollo de pensamiento en el lenguaje, debemos tener como base que comprender para un estudiante implica acercarse a diferentes tipologías textuales, colocar en juego las habilidades del lector para extraer información, recuperar microestructuras y reelaborar macroestructuras. Recordemos que las superestructuras es la estructura global del texto, la silueta, el armazón, el esqueleto. Cada texto tiene determinadas distribuciones espaciales de sus componentes. En pocas palabras, la distribución espacial y de contenido. La macroestructura se refiere al significado global que impregna y da sentido. Sus acciones son proporcionar coherencia global, individualizar la información requerida al tema central, jerarquizar y diferenciar. Permite reducir extensos fragmentos a un número de ideas manejables, es decir, el contenido, el tema, las ideas y las preposiciones. Y la microestructura, también llamadas ideas principales, sustenta la idea central del texto, se enuncia de manera clara y precisa y objetiva, las oraciones. Este modelo constructivo integrativo encontramos que es una forma de recuperar la información que acabamos de profundizar. Además, lo que esperamos de los niveles de lectura en cuanto a lo que dice el texto, el literal, qué quiere decir el autor con este texto, el inferencial, y qué me dice a mí el texto, el crítico. Y es importante, como lo hemos mencionado, tener en cuenta los conocimientos previos de nuestros estudiantes, sus inferencias y el contexto. Esto puede sesgar o proporcionar una riqueza para la interpretación de los textos y diversas situaciones comunicativas. Este modelo permite presentar a los estudiantes un texto base para que ellos recreen con su imaginación todo lo que pueden inferir de él. Le permite además poco a poco adecuar la macro y la microestructura en los textos, crear preposiciones, hacer llegar a las ideas principales orientados de un hecho por el docente, y a su vez debe ser muy lúdico para permitir que el estudiante se involucre con el texto en un ejercicio de comprensión y convertirse así en el personaje principal, aportando ideas para nuevos inicios o finalización para dar nuevos anclajes al modelo de la situación del estudiante. En los comentarios dejaré dispuesto un link con una infografía sobre las tareas teniendo en cuenta los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. Y me gustaría que retomemos para finalizar la historieta de Mafalda, para que desde lo abordado reflexionemos sobre la diversidad de estrategias que a partir de esta historieta podemos desarrollar con nuestros estudiantes. Podemos trabajar en el lenguaje que va más allá de la curiosidad de Mafalda, los gestos de la mamá,
los gestos de Mafalda, y podemos identificar lo que Quino nos expone sobre el consumismo, la desigualdad y el capitalismo. Me gustaría que en sus comentarios dejaran sus impresiones de esta historieta. Esto será un gran aporte para nuestra siguiente cápsula de lenguaje. Agradezco su atención y nos vemos en la siguiente cápsula.